El alcalde Vance me contrató para rastrear un puma. El problema era que los pumas no usan llaves para abrir puertas traseras y desde luego no disponen los esqueletos de sus presas en patrones simétricos perfectos. Red Rock no estaba sufriendo un ataque animal, estaba celebrando un ritual y yo era la intrusa, no invitada. El pueblo apareció en mi parabrisas como un espejismo que se negaba a disiparse. A 3 horas al sur de Reno, más allá del punto donde las señales móviles desaparecían y el GPS empezaba a contradecirse, Red Rock se acurrucaba en una cuenca de roca rojiza como una muela en una mandíbula enferma. Población 847, según el letrero descolorido por el sol. El número parecía recién repintado y esa fue la primera cosa que me inquietó. Conduje mi camioneta por la calle principal. La llamaban Avenida de los Fundadores porque, claro, así era. Y de inmediato sentí la anormalidad posarse sobre mi piel como arena seca. Los edificios eran antiguos, arquitectura de finales del siglo XIX, pero cada fachada había sido pintada recientemente. Amarillos y azules vibrantes que no encajaban con la época histórica. Los adoquines estaban impecables, ni hierbas rodantes, ni basura, ni colillas tiradas cerca del bar. En un pueblo minero en decadencia de Nevada, esa limpieza no era orgullo comunitario, era camuflaje. Principio número 1, patología antes que sobrenatural. Lo había aprendido por las malas en Provo, persiguiendo lo que los vecinos juraban que era un wendigo, para descubrir solo a un asesino serial particularmente ingenioso con estudios en mitología y una sierra de huesos. Las bestias existían, pero casi siempre la bestia más peligrosa era simplemente un humano con oportunidad e intención. Por eso evalué Red Rock como evaluaría una escena del crimen. Demasiado ordenado, demasiado controlado, limpiado de huellas. 2 personas estaban fuera de la tienda de comestibles, ambos sesentones. Conversaban cuando llegué, animada charla, gestos amplios. En el instante en que apagué el motor, se detuvieron en mitad del movimiento, giraron, miraron, luego sonrieron en perfecta sincronía y reanudaron la conversación, pero más bajo ahora, posturas vueltas de lado. Mis botas golpearon el asfalto y una mujer que cuidaba macetas de flores al otro lado de la calle me dio un saludo tan intensamente cordial que parecía una alarma. Había visitado pueblos como este antes, lugares donde todos se conocían y los forasteros eran o curiosidades o amenazas. Pero la bienvenida de Red Rock tenía una cualidad que aún no podía nombrar. No era desconfianza, era más bien ansiedad escénica. Como si hubiera entrado a un escenario a mitad de la función y nadie me hubiera dado el guión. La oficina del alcalde estaba en el edificio municipal, una construcción de ladrillo de 2 plantas que parecía haber sobrevivido solo por rencor. El alcalde, Eli Vance, me recibió en la puerta en persona. Mediados de los 50, barriga prominente, corbata bolo con un cierre de turquesa del tamaño del puño de un niño. Su mano estaba húmeda y la mantuvo 2 segundos de más. «Señorita Finch, gracias a Dios que está aquí», dijo, guiándome adentro con la prisa de quien recibe a un técnico mientras revienta una tubería. «Hemos estado aterrorizados. 3 ataques en 2 meses. La gente está asustada». Su oficina olía a café rancio y desesperación reciente. Las paredes estaban cubiertas de fotos, ceremonias de corte de cinta, eventos. Un Vance mucho más joven estrechando manos con un legislador estatal. Todas mostraban una comunidad próspera que la calle exterior desmentía. Notó que las miraba. «Tiempos mejores», dijo sin que yo preguntara. «La mina cerró en 2003. Hemos estado adaptándonos. Cuénteme los ataques», dije, sacando mi libreta. «Detalles primero, historia después». Me pasó una carpeta delgada. 3 víctimas, todas en los alrededores del pueblo. Todas, bueno, ya verá. El sheriff Briggs está listo para llevarla al lugar más reciente. Lo hemos dejado todo intacto. Usted llegó muy recomendada, señorita Finch. La gente dice que es meticulosa. La gente dice que soy cara. El dinero no es problema. Lo dijo demasiado rápido. En un pueblo minero en declive, el dinero siempre era el problema. Solo queremos que esto se detenga antes de la temporada de visitantes.
Me abstuve de señalar que Red Rock no parecía tener temporada de visitantes. Tomé la carpeta y lo dejé sudando en su aire acondicionado. El sheriff Briggs estaba apoyado contra su patrulla afuera. Una figura hecha enteramente de ángulos agudos y daño solar. Finales de los 40, canas en las sienes, mirada como acero. Asintió una vez al verme, no un saludo, solo un reconocimiento de mi existencia, y subió al asiento del conductor sin decir palabra. El lugar del ataque estaba a 15 minutos al norte, una pequeña propiedad rural que parecía abandonada incluso antes de lo que fuera que pasó allí. Briggs detuvo al final del camino de tierra y finalmente habló. La víctima se llamaba Dale Cortés, 63 años, vivía solo. Los vecinos, el vecino más cercano está a 4 millas al sur. Decían que se aislaba. Lo encontramos hace 2 días cuando no cobró su cheque de jubilación. Me llevó más allá de un auto oxidado y 3 gallinas de aspecto salvaje hasta el área trasera. Ahí fue donde mi distancia objetiva empezó a romperse. Dale Cortés estaba dispuesto en el centro del patio, o lo que quedaba de él. El cuerpo había sido preparado. Esa era la única palabra. La carne había sido removida con precisión de los huesos en la mayoría de los lugares, pero no arrancada. Cortada con exactitud. Los huesos mismos estaban colocados en un patrón, un diseño radial que evocaba una rosa de los vientos. El cráneo miraba al este. Los huesos largos apuntaban a los puntos cardinales. Los huesos menores, dedos, falanges, costillas formaban anillos concéntricos entre ellos. «Puma», dijo Briggs secamente, notando mi expresión. Me arrodillé junto a los restos, poniéndome guantes de látex. Los pumas son atacantes sigilosos. Matan con un mordisco en la garganta o el cráneo. Luego arrastran el cuerpo a algún lugar oculto para comer. No disponen su comida. Señalé los cortes en los huesos. Estos son limpios, sin marcas dentales. Algo afilado hizo estos cortes. Podrían haber llegado carroñeros después. Podría ser. Saqué mi lupa y examiné los huesos más de cerca. En los canales de varios cortes había un polvo rojizo marrón fino. Lo toqué con un dedo protegido y lo froté contra mi pulgar. Polvo de arenisca. Miré el patio. El suelo era tierra compacta y vegetación escasa. La formación de arenisca más cercana era la cresta, al menos a 2 millas al oeste. Entonces noté la puerta trasera. Estaba cerrada, asegurada, según Briggs, pero el marco estaba intacto, sin astillas, sin entrada forzada. Me acerqué y examiné el pestillo, sin marcas, sin daño. Dijo que lo encontraron en el patio. ¿Quién lo encontró? Yo. Recibí una llamada del bienestar social por el cheque. La puerta estaba cerrada desde dentro. Tuve que entrar por una ventana. Encontré la casa vacía y a él aquí afuera. Cerrada desde dentro. Repetí. El principio número 1 resonaba ahora. Un depredador no cierra puertas. Un depredador no dispone esqueletos en patrones simétricos. Pero una persona sí. Una persona con acceso, con oportunidad, con intención. ¿Quién más tenía acceso a esta propiedad? Que sepamos, nadie. Dale no tenía amigos, no tenía familia. ¿Qué hay de enemigos? La expresión de Briggs no cambió, pero su silencio sí. Se alargó, adquirió colmillos. No del tipo que haría esto. Principio número 2. La culpa tiene olor. Briggs no estaba mintiendo exactamente, pero estaba quedándose muy quieto, como se hace cuando intentas no espantar algo. Y supe que no era la única evaluando huellas. Él me observaba, midiendo mis reacciones, reportando mentalmente a alguien. Dediqué otra hora en el lugar, tomando fotos, recolectando muestras. El polvo de arenisca estaba en todas partes una vez que empecé a buscar. En las heridas, en el suelo, incluso una capa fina en el pomo de la puerta. Lo guardé todo, lo etiqueté, intenté encajarlo en un esquema que tuviera sentido. Cuando terminé, el sol empezaba a bajar y las sombras de la cuenca se alargaban frías y largas. Briggs me llevó de vuelta en silencio. Me dejó en el Dusty Rosie, el único alojamiento del pueblo, y se fue sin una palabra. Me registré con una recepcionista que sonrió demasiado y no hizo preguntas, lo que indicaba que ya tenía todas las respuestas. La cena de bienvenida era a las 6.
El alcalde Vance había insistido. El consejo municipal quiere conocerla, mostrar su gratitud. No era una invitación. En mi experiencia, cuando todo un pueblo quería mostrar gratitud antes de que hubieras hecho nada, o estaban muy agradecidos por tu llegada o muy decididos a controlar tu narrativa. La cena se celebró en un local llamado Helen's, un restaurante que parecía haber sido decorado por la abuela de alguien y luego conservado en resina. El consejo ya estaba allí cuando entré. Vance, Briggs, una mujer delgada presentada como la propia Helen, un granjero llamado Kovach y un matrimonio llamado Los Delaney que regentaba la tienda de comestibles. Habían juntado 2 mesas y preparado comida suficiente para el doble de nosotros. Los primeros 15 minutos fueron intensamente normales. Preguntaron por mi viaje, mi alojamiento, mi trayectoria. Les di la versión editada, investigadora criminal independiente, especializada en casos atípicos. Omití probo o lo de Ta, o por qué había dejado mi puesto en el estado. Asentían, sonreían, pasaban los platos. Luego Vance carraspeó. Queremos que sepa, señorita Finch, que Red Rock es un buen pueblo, un pueblo seguro. Esta situación es una anomalía, un verdadero infortunio. Probablemente perros salvajes o un felino perdido. Solo queremos que se resuelva rápido y discretamente. Discretamente, repetí. Los pueblos pequeños viven y mueren por su reputación, dijo Helen, su tono cálido como miel envenenada. No podemos permitir rumores. No podemos permitir que la gente piense que Red Rock es peligroso. 3 personas han muerto. 3 incidentes separados, intervino Kovach. Todos en los márgenes. Todos personas que... Se detuvo, pero capté el resto de la frase en la pausa. Todas personas que no importaban. Principio número 2 otra vez, pero amplificado. Los silencios eran demasiado largos. Las sonrisas no llegaban a los ojos. Cada persona en esa mesa recitaba del mismo guión y temían que yo hubiera notado los errores. ¿Quiénes eran las otras 2 víctimas? Pregunté. Otro silencio. Vance sacó una pequeña libreta. Janet Hollis, 47 años, pasó por el pueblo buscando trabajo. Se quedó una semana antes de... y antes de ella, Marcus Webb. Él tenía algunos problemas. Adicción. Vivía en una casa móvil cerca del viejo camino minero. Marginados, transeúntes, dependientes, personas en los bordes, personas que nadie echaría de menos. Principio número 3. Se encendía como un árbol de Navidad. Sonreí y comí mi asado, y los dejé creer que les creía. Después de la cena les dije que necesitaba comprar algunas cosas y caminé por Main Street mientras la luz se desvanecía. La mayoría de las tiendas estaban cerradas, pero al final de la calle, más allá del correo y la ferretería cerrada, encontré lo que buscaba. Una pequeña construcción desvencijada con un letrero pintado a mano que decía Curios. La puerta sonó al entrar. Un tintineo frágil. La tienda era un caos cavernoso de artefactos locales, atrapasueños, joyas de turquesa, cráneos de coyote, postales de paisajes que no se parecían en nada a esto. Detrás del mostrador estaba sentada una anciana con piel como cuero curtido y ojos que parecían tener 1000 años. Supuse, aunque sabía que no debía preguntar directamente. ¿Ayudarla a encontrar algo? Su voz era polvo y humo. Busco historias locales sobre la zona. El centro de visitantes está cerrado. No soy visitante. Me miró largo rato. Luego se levantó despacio y fue a un estante detrás del mostrador. Sacó un libro delgado encuadernado en cuero. No a la venta, lo supe. Y lo abrió en una página marcada con una pluma de cuervo. La roca aquí está hambrienta, dijo. No leyendo, solo declarando. Primero devora secretos, luego carne. Usted es una mujer que busca verdad. Cuide que no la encuentre a usted primero. Sentí que la temperatura de la tienda bajaba. ¿Qué quiere decir? Usted está en Red Rock haciendo preguntas. Eso significa que ya le han mentido. Seguirán mintiendo hasta que deje de preguntar o hasta que se una a la mentira. Así funciona. Así ha funcionado siempre. ¿Cómo? ¿Qué funciona? Pero solo sacudió la cabeza y volvió a guardar el libro. ¿Quiere verdad? Vaya a la cresta al anochecer. Mire la vieja mina, pero no deje que la vean mirando.
y no se convenza de que puede arreglar lo que está roto aquí. Algunas cosas no están rotas, solo fueron construidas mal desde el principio. Compré una botella de agua que no necesitaba y salí. Afuera, la calle estaba vacía. Las luces de los edificios eran cálidas y doradas, pero no tanto repelían la oscuridad como se agrupaban contra ella. Volví al alojamiento, mi mente procesando huellas e improbabilidades. Mi habitación estaba en el segundo piso, orientada al norte hacia la cresta y los restos óseos de la mina Eternity. Me duché, anoté observaciones, intenté construir un perfil que encajara. No lo logré. En algún momento desistí y simplemente me quedé en la ventana mirando la oscuridad. Ahí fue cuando los vi. Era poco después de la medianoche. El pueblo estaba en silencio, ese silencio profundo que solo existe lejos de las ciudades. Entonces detecté movimiento al pie de la cresta. Luces tenues y parpadeantes, antorchas. Vi una fila de ellas avanzando en orden por el viejo camino minero. Tomé mis binoculares. 6 figuras, tal vez 7, avanzando en silencio. Llevaban algo entre ellos, un bulto envuelto en tela o arpillera, del tamaño y forma de un cuerpo humano. Avanzaban con propósito, sin prisa, sin pausas. Un ritual. En la entrada de la mina se detuvieron. No pude ver detalles a esa distancia, pero vi a las figuras formar un círculo. Vi el bulto depositado en el centro. Luego miré a la izquierda y sentí que el estómago se me caía. El vehículo del Sheriff Briggs estaba estacionado en el camino de acceso a unos 50 metros de la mina. Luces apagadas, motor encendido, solo esperando en la oscuridad, observando. La fila permaneció en la mina unos 10 minutos. Luego, recogieron el bulto, más ligero ahora, creí, o tal vez era mi imaginación, y bajaron de nuevo. El vehículo esperó hasta que se fueron. Luego, lentamente, sin luces, volvió hacia el pueblo. Me quedé en esa ventana otra hora, pero nada más se movió. El desierto estaba callado. La entrada de la mina era una boca negra en la cresta, y Red Rock dormía el sueño de los justos o de los condenados. No dormí nada. No dormí esa noche. Me senté en el escritorio de la habitación del alojamiento y hice listas de cosas que no encajaban, que resultó ser todo. Al amanecer tenía una hipótesis operativa. Red Rock ocultaba un culto asesino. Las víctimas eran seleccionadas, las muertes ceremoniales, la comunidad cómplice. Era organizado, metódico y llevaba funcionando el tiempo suficiente para que todos hubieran aprendido sus roles. Lo que me faltaba era motivo o pruebas que resistieran en cualquier lugar fuera de mi cabeza. Necesitaba registros. Pueblos como este guardaban registros. No podían evitarlo. Cuanto más terrible el secreto, más meticulosamente lo archivaban. El edificio municipal abría a las 8. Yo estaba allí a las 7:50 esperando en las escaleras, con un café de gasolinera y mis credenciales listas. La recepcionista que abrió la puerta era una mujer de unos 60 con gafas en cadena. Sonrió al verme, pero era la sonrisa de alguien a quien le habían ordenado ser amable. Señorita Finch, el alcalde Vance dijo que podría necesitar acceso a nuestros archivos. Lo agradezco. Busco material de archivo. Cualquier cosa relacionada con muertes, desapariciones o eventos inusuales desde la fundación del pueblo. Me llevó por una escalera estrecha a un sótano que olía a moho y papel viejo. Los archivos estaban sorprendentemente ordenados, filas de cajas archivadoras, contenedores etiquetados, una mesa con luz decente. Señaló vagamente la colección. Sírvase usted misma. Estaré arriba si necesita algo. Empecé con los documentos oficiales. Certificados de defunción, informes forenses, registros del sheriff. Eran impecables, casi aburridos, causas naturales, accidentes, el raro pleito de bar. Nada que explicara 3 asesinatos ceremoniales en 2 meses. Los documentos eran demasiado limpios, lo que indicaba que los reales estaban en otra parte. Trabajé metódicamente, mirando detrás de carpetas, buscando compartimentos ocultos, evaluando cajas que parecían demasiado ligeras para su etiqueta. Me tomó 2 horas antes de encontrarlo, escondido detrás de una caja dañada por humedad de documentos de propiedades de los años 20. Un registro encuadernado en cuero, sin título,
grueso con polvo. Las páginas eran frágiles, la tinta sepia desvaída. La caligrafía era del siglo XIX, ornamentada, precisa. La primera entrada estaba fechada el 15 de abril de 1898. El título decía Registro de ofrendas por orden del Consejo de Red Rock. Debajo, una lista, nombres, fechas y una sola palabra bajo una columna marcada causa. Jeremiah Stokes, 15 de abril de 1898. Intruso. Mary Callahan, 20 de julio de 1898. Voluntaria. Samuel Chen, 12 de octubre de 1898. Estafador. La lista continuaba. 4 al año, espaciados cada 3 meses. Tributos trimestrales. Las causas variaban. Deudor, vagabundo, agitador, voluntario. Pero el patrón era constante. La lista seguía por páginas cubriendo más de 100 años. La caligrafía cambiaba a medida que distintos guardianes tomaban el relevo, pero el ritual continuaba. Pasé a las entradas más recientes, mis manos temblando ligeramente. Marcus Webb, 8 de octubre de 2024. Dependiente. Janet Hollis, 11 de enero de 2025. Vagabunda. Dale Cortés, 9 de abril de 2025. Deudor. Dale Cortés, el hombre cuyos huesos había examinado ayer, dispuesto en la tierra como una rosa de los vientos. No era víctima de un ataque animal. Era una entrada en un registro, un pago trimestral. Principio número 3 se encendía en mi mente. Los marginales son los censores. Cada nombre en este registro era alguien en los márgenes. Personas sin familia, sin dinero, sin poder. Personas que podían desaparecer y el mundo se adaptaría alrededor del vacío como agua alrededor de una piedra. Fotografié cada página con mi teléfono. Luego metí el registro bajo mi brazo. Esto no volvía a esconderse. Arriba, la recepcionista miró desde su pantalla. Su mirada se posó en el registro y algo en su expresión se quedó muy quieto. ¿Encontró lo que necesitaba? Sí, gracias. Fui directo a la oficina del alcalde. Su puerta estaba cerrada, pero no llamé. Estaba hablando por teléfono, pero colgó rápido cuando vio lo que llevaba. Su rostro se volvió ceniciento. Señorita Finch, ¿puedo explicarlo? ¿Va a hacerlo? Puse el registro en su escritorio. Golpeó con un sonido como martillo. Explique la ofrenda. Por un largo instante solo lo miró. Luego hizo algo que no esperaba. Se rió. Fue un sonido roto, agotado. Dios. Les dije que debimos haber quemado esa cosa hace años. Pero no. Tradición. Patrimonio. Se frotó la cara. Siéntese. Esto va a tomar un momento. Me quedé de pie. Suspiró y abrió el registro. No leyéndolo, solo tocándolo como si pudiera quemarlo. En 1898, la mina Eternity alcanzó una veta rica, pero los trabajadores perforaron algo más. Un lugar de entierro. Terreno no lo sabían o no les importó. Lo saquearon. 3 días después, empezaron las muertes. ¿Qué muertes? Los Stone Cold, cambiaformas, si prefieres el nombre mítico. Son los guardianes de ese lugar. Llegaron por los trabajadores. Los destrozaron miembro a miembro. El pueblo se estaba muriendo, señorita Finch. La gente huía, los que podían. Los fundadores tenían una elección: abandonar Red Rock o hacer un pacto. Lo estaba contando como si fuera una negociación laboral, un acuerdo, el pacto. 4 veces al año ofrecemos una ofrenda, una vida. A cambio, la tribu deja de matar al azar. Más que eso, protegen la cuenca. Repelen los verdaderos horrores. Los verdaderos horrores, repetí sin entonación. Los que aúllan, lo dijo como si las palabras mismas fueran peligrosas. Vagan en el desierto profundo. Hambre con forma. Los Stone Cold los repelen. Sin el pacto, sin la tribu manteniendo la barrera, Red Rock no duraría una semana. Toda la cuenca sería devorada. Principio número 4. La mitología es un informe criminal. Lo estaba presentando como hecho, como política oficial. No leyenda, no delirio, fundamento. ¿Me está diciendo que este pueblo ha estado matando gente durante más de 100 años para apaciguar a bestias? Le estoy diciendo que este pueblo ha sobrevivido más de 100 años porque nuestros fundadores fueron pragmáticos. Su tono se endureció. ¿Cree que me gusta esto? ¿Cree que a alguno de nosotros nos gusta? Elegimos a personas que ya están al borde. Lo hacemos rápido.
Compensamos a las familias. Son 4 vidas al año, señorita Finch. 4. A cambio, 843 personas viven en paz. Eso no es paz. Es una situación de cautiverio. Llámalo como quieras. Es la realidad en la que vivimos. Cerró el registro. Quería saber por qué los ataques parecían ceremoniales. Ahora lo sabe. No hay ataques. Hay un acuerdo y el nombre de Dale Cortés apareció. Sus deudas eran abrumadoras. Su familia será atendida. El sistema funciona. Lo miré. Él lo creía. Realmente creía que el asesinato organizado era una solución política razonable. Voy a detener esto. No puede. No era amenaza. Solo declaraba un hecho. El pacto es más antiguo que nosotros dos. Está incrustado en los cimientos de este pueblo. Lo rompes y todos morimos. No rápido tampoco. Tomé el registro y lo dejé allí sentado en la calle. El sol era intenso y el aire puro. Y en algún lugar cerca, un perro ladraba. Normal. Excepto que nada aquí era normal. Y me acababan de decir que lo normal estaba construido sobre un tributo trimestral. Volví al alojamiento y confronté el registro con documentos oficiales que descargué de fuentes en línea. Cada nombre coincidía con el perfil. Dependientes, nómadas, personas con antecedentes penales, personas con deudas médicas o problemas de juego, personas que habían causado problemas o simplemente no tenían a nadie que notara cuando desaparecían. Red Rock no solo tenía un secreto, tenía un sistema, una máquina que identificaba, seleccionaba y devoraba sus propios márgenes para mantener el centro intacto. Y todos lo sabían. El consejo, el sheriff, probablemente la mitad del pueblo, se habían reconciliado con ello porque la alternativa, fueran lo que fueran los que aúllan, era peor. Necesitaba ver la mina. Necesitaba ver dónde ocurría esto. El sol se ponía cuando tomé el camino de acceso al norte. La mina Eternity era una herida en la cresta, una boca oscura bordeada con señales de advertencia y vallas oxidadas. Estacioné y caminé los últimos 100 metros, mi kit criminal en una mano y mi linterna en la otra. La entrada era un túnel enmarcado en madera que llevaba a la oscuridad. El terreno alrededor estaba compacto, y en la luz oblicua del crepúsculo pude ver rastros, no huellas, algo más. Marcas largas de arrastre como garras con talones, y ese polvo rojo fino disperso por todas partes. Estaba a punto de acercarme más cuando el sonido cesó. No disminuyó, cesó. Los pájaros, el viento, el zumbido lejano del motor de mi camioneta enfriándose. Todo se cortó como si alguien hubiera girado una perilla. El aire se volvió frío, lo suficiente como para ver mi aliento. Giré lentamente. Estaba al borde del bosque, quizás a 30 metros. Forma humana, pero equivocada. Su piel parecía arenisca fracturada. Losas de roca rojiza marrón que se movían al desplazarse. Sus ojos eran cuarzo oscuro, multifacético y sin reflejo. No se movía tanto como se deslizaba. Sus movimientos demasiado fluidos, demasiado acuosos para algo hecho de roca. Mi mano fue al cuchillo de hierro en mi cinturón. La criatura ladeó la cabeza. El movimiento anormalmente brusco. Un ave examinando presa. Avanzó un paso, luego otro. Estaba lo bastante cerca para oírla respirar. Un sonido como viento por un cañón. Se inclinó y olfateó el aire cerca de mí. Me quedé muy quieta. Me rodeó, evaluando. Luego se irguió. Produjo un sonido profundo en su garganta. No un gruñido, más como piedras raspando, y retrocedió hacia las sombras. No huyó. Simplemente se disolvió en la oscuridad. Allí un momento, ausente al siguiente. Me quedé allí, inmóvil, hasta que los sonidos del mundo volvieron de golpe. Mi pulso latía fuerte. Mi distancia objetiva se había quemado, consumida por la realidad de lo que acababa de ver. Esa criatura era real, lo que significaba que el pacto era real, lo que significaba que los que aúllan eran reales. Volví al pueblo mientras la penumbra se profundizaba en noche, mi mente intentando reconstruir su marco alrededor de lo que había visto. Ara me esperaba en las escaleras del alojamiento. Parecía más vieja en la luz menguante, más frágil, pero sus ojos eran agudos. Fue a la mina. Como sabe, vio al guardián del pacto. No lo planteó como pregunta.
El anciano lo llama. El primero de los Stone Cold. Estaba evaluándola, decidiendo si es amenaza o herramienta. No soy ninguna de las dos. Todos son una u otra para criaturas como esa. Se acercó más. La celebración es mañana por la noche. La ofrenda ha sido elegida. Es un chico, Liam, cuyas deudas de los padres serán saldadas. El pueblo festejará y luego lo llevarán a la mina. Se detuvo. ¿Seguirá sus principios o seguirá su instinto? Pensé en el principio número 6. No se puede curar una enfermedad que la gente cree que es vacuna. El pueblo creía que el pacto los mantenía a salvo. Lo defenderían, incluso si pudiera probar que estaba equivocado. ¿Qué cree que debería hacer? Creo que debería preguntarse para qué vino aquí, a cazar una bestia. Ha encontrado varias. ¿Contra cuál luchará? Se giró y se alejó en la oscuridad, dejándome sola con la pregunta que no quería responder. La mañana de la celebración, Red Rock se transformó en una imitación distorsionada de la América tradicional. Me desperté con golpes. Para cuando me vestí y salí, la plaza municipal había estallado en banderas y decoraciones. Se estaban montando mesas en filas ordenadas. Un pequeño escenario había aparecido de la noche a la mañana, equipado con un sistema de sonido que alguien probaba con ráfagas de distorsión. La gente iba y venía con eficiencia ensayada, sonriendo, charlando, colocando flores en jarrones como si esto fuera cualquier festival de pueblo pequeño y no el preludio a un asesinato sancionado. Caminé por todo ello, un espectro en el banquete. Nadie sostuvo mi mirada mucho tiempo. Sabían que yo sabía, y el espectáculo continuaba de todos modos. Principio número 6 repetía en bucle en mi cabeza. No se puede curar una enfermedad que la gente cree que es vacuna. Esta gente creía que el pacto los mantenía a salvo. Se habían convencido de que 4 muertes al año eran el costo aceptable de la supervivencia. El cálculo era brutal en su simplicidad. 4 vidas por 800. No podía salvarlos de esa creencia. Solo podía decidir si unirme como cómplice o unirme como amenaza. Había pasado las horas insomnes antes del amanecer tomando mi decisión. Todos los caminos llevaban al mismo resultado. Un niño iba a morir esta noche a menos que yo lo detuviera. Cerca del borde de la plaza encontré a la familia. Los Cardi. Los había buscado en el directorio del alojamiento. Cruzado con el registro. James Cardi, finales de los 30. Había acumulado el tipo de deuda que surge de facturas médicas y mala suerte. Su esposa Sarah estaba a su lado en un banco, aferrando su mano con nudillos pálidos. No lloraban, parecían vaciados, huecos, como gente que ya había hecho su duelo en privado. Liam, su hijo, tendría unos 10 años. Estaba entre ellos, callado, jugando con un cochecito rojo gastado. Hacía pequeños sonidos de motor con la respiración. Me acerqué despacio. Sarah levantó la vista. Reconocimiento y una leve esperanza cruzando su rostro. Usted es la investigadora, Maya Finch. ¿Vino a detener esto? No había esperanza en su voz, solo curiosidad agotada. Me arrodillé para mirarlo a los ojos. Tenía pecas y necesitaba un corte de pelo. Sus zapatos tenían personajes animados. ¿Cómo se llama tu coche? Me miró con ojos marrones demasiado serios para su edad. Brutus. Es un buen nombre. Fuerte. Miré a sus padres. Sí, voy a detenerlo. James Cardi sacudió la cabeza lentamente. No puede. El pueblo, el pacto, llevan haciendo esto más de un siglo. Está roto, solo que aún no lo saben. Manténganlo cerca esta noche. Cuando haga mi movimiento, llévenlo lejos de la mina. No esperen, solo huyan. Los dejé allí, incredulidad y algo frágil brillando en sus rostros. De vuelta en el alojamiento abrí mi kit y lo dispuse todo sobre la cama. Las herramientas criminales ya no servían. Había pasado de recolección de pruebas a intervención. Cargué el equipo que había llevado años pero esperaba nunca usar. Un paquete de bengalas de carretera modificadas para brillar más intenso. Núcleos de magnesio que deslumbrarían cualquier cosa con ojos. Partículas de hierro en bolsas selladas, un dispositivo de captura con baterías nuevas y mi cuchillo, hoja de hierro, empuñadura de cerval grabada con marcas que había copiado de un texto antiguo y usado, símbolos de protección, el lenguaje de una guerra que nunca quise pelear.
Hierro, ceniza, sal, el kit básico para enfrentar cosas que no deberían existir, pero existían de todos modos. Até el cuchillo a mi cinturón y revisé las bengalas. Mis manos no temblaban. Eso era bueno. El miedo era útil solo si agudizaba el enfoque. Necesitaba estar afilada esta noche. La celebración empezó al mediodía. Me obligué a participar, a observar. La comida se compartía, bandejas, carne asada, pasteles. Un grupo local tocaba versiones de canciones country. Niños corrían entre la multitud. Si no hubiera sabido la verdad, habría parecido sano. Pero podía ver las grietas. La alegría era demasiado ruidosa, las conversaciones demasiado animadas, y debajo de todo, una corriente de ansiedad tan densa que era casi palpable. El alcalde Vance dio un discurso desde el escenario sobre comunidad y tradición y gratitud. Estaba en el atril con su traje elegante, sudando a pesar de la sombra. Omitió el pacto directamente, pero cada palabra estaba impregnada. Damos gracias por la seguridad de nuestra cuenca. Honramos las antiguas costumbres que nos mantienen unidos. Esta noche renovamos nuestros lazos. La multitud aplaudió. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Quise gritar. En cambio, comí un trozo de tarta de frutas y observé al sheriff Briggs observándome desde el otro lado de la plaza. Su mano descansaba en su cinturón cerca de su arma. No amenazante, solo listo. Sabía que ahora yo era un factor impredecible. Cuando el sol bajaba hacia el horizonte, el tono de la celebración cambió. La música paró. Las familias con niños pequeños empezaron a recoger, dejando la reunión reducida a quizás 50 personas. El consejo, sus familias, los defensores del pacto, los Cardi estaban aislados en su banco, rodeados de espacio vacío como una zona de cuarentena. El alcalde Vance se acercó a ellos mientras la penumbra se profundizaba. Habló bajo, formalmente. No pude oír las palabras, pero no necesitaba hacerlo. Era la convocatoria oficial. James Cardi se levantó, ayudó a su esposa y tomó la mano de Liam. Caminaron hacia la carretera norte hacia la mina, rodeados por una fila dispersa de autoridades municipales. Era una escolta disfrazada de rito. Esperé hasta que estuvieron a 100 metros. Luego los seguí. La fila avanzaba en silencio por el camino de acceso. Nadie llevaba antorchas de verdad, solo linternas modernas y prácticas, lo que de alguna forma lo hacía peor. Esto no era salvajismo antiguo, era maldad moderna, organizada y eficiente. Cuando llegaron a la entrada de la mina, la reunión formó un círculo. El alcalde Vance avanzó y a la luz de la linterna de alguien vi que leía de una nota. Llegamos en gratitud y renovación. Honramos el pacto de nuestros ancestros. Ofrecemos libremente lo que se requiere para que la cuenca persista y las barreras se mantengan firmes. Presentamos esta vida en lugar de muchas. Pedimos protección, alejamiento del hambre, otro periodo de paz. Era inquietante en su devoción formal, una invocación municipal, un tributo público. Liam lloraba ahora, sollozos silenciosos. Su madre lo abrazaba. Su padre parecía haber dejado de respirar. Salí de las sombras, mi mano en la empuñadura del cuchillo. No, dije. Mi voz cortó el rito como una hoja. Esto termina ahora. El pacto está roto. Todas las cabezas giraron. El rostro del alcalde Vance se volvió pálido, luego rojo. Señorita Finch, usted no entiende lo que está... Entiendo perfectamente. Están a punto de matar a un niño para sostener un sistema que se alimenta de su miedo. Esto termina esta noche. El sheriff Briggs avanzó hacia mí, pero antes de que pudiera alcanzarme, la entrada de la mina exhaló. Una ráfaga de frío que bajó la temperatura a 20 grados en un instante. Las linternas vacilaron. Alguien gritó. Salieron de la oscuridad como pesadillas con forma. El anciano primero, la criatura que había visto antes, enorme. Su piel de arenisca fracturándose y reformándose con cada movimiento, cada paso soltando pequeñas avalanchas de polvo rojo. Pero no estaba solo. 3 más aparecieron detrás, más pequeños, pero no menos aterradores. Uno se movía como líquido sobre roca, su superficie ondulando. Otro era negro obsidiana con vetas que brillaban rojo tenue. El tercero era casi transparente, como cristal, capturando y rompiendo los rayos de las linternas.
Se movían con elegancia acuosa, sus ojos de cuarzo oscuro capturando y reflejando ninguna luz. El aire se llenó con el sonido de roca raspando. El olor era abrumador. Roca caliente y sangre vieja, y algo más que hacía gritar a mi mente primitiva depredador. La reunión se dispersó, pero no había dónde huir. Los Stone Cold los rodearon, no amenazando aún, solo conteniendo. El anciano se acercó al alcalde Vance, que cayó de rodillas. «Entregamos la ofrenda», balbuceó Vance, «como acordado, como siempre, por favor». La voz del anciano era como rocas enormes rodando cuesta abajo. «El acuerdo se observa. El acuerdo está débil. La barrera tiembla». No miraba a Vance, me miraba a mí. Esos ojos oscuros se fijaron en los míos con terrible sabiduría. «Tú revelaste los términos», dijo. «Pronunciaste el secreto. El pacto vive en sombra. Tú le diste luz. La luz lo destruye». «Bien», dije. Mi pulso retumbaba. Merecía morir. Uno de los otros Stone Cold gruñó, y el anciano levantó una mano, o lo que pasaba por mano. Dedos largos de roca y garra lo bastante fuertes para destrozarme el cráneo. La antigua barrera cae. ¿Qué contiene el hambre ahora? Y entonces lo oí. Desde el desierto lejano, tan tenue al principio que creí que era viento. Llegó un aullido, luego otro superpuesto, luego docenas, cientos. Un lamento unificado de hambre sin sentido que me dolía en los dientes y me nublaba la vista. Giré hacia el horizonte. El aire temblaba, no como calor, como si la realidad se deshiciera. La oscuridad más allá del borde de la cuenca se movía, fluyendo hacia nosotros como sombra líquida contra la calma del aire nocturno. Formas sin forma, bocas sin contorno, entidades que existían en los intersticios entre luz y oscuridad. Los que aúllan, ya no contenidos a distancia, venían a devorar. La reunión lo vio también. El miedo que los recorrió era instintivo, total. Este no era el miedo contenido del pacto, era el miedo a la aniquilación. El alcalde Vance lloraba abiertamente. «Cumplimos el acuerdo, siempre cumplimos el acuerdo. Por favor, deben protegernos». El anciano giró su terrible mirada de mí al terror que se acercaba, luego de nuevo a mí. Cuando habló, su voz era más suave, casi cansada. «Rompes la antigua barrera. Construyes la nueva o todo es banquete». Me devolvía la elección. El viejo pacto estaba muerto, asesinado por la revelación. Los Stone Cold ya no lo sostendrían, pero sin ellos, sin algún tipo de acuerdo, los que aúllan devorarían todo en la cuenca. El pueblo, la gente, Liam, tal vez yo. Miré a Liam, aún llorando, aún vivo. Miré el horizonte donde el temblor se expandía más cerca, más rápido. Miré al anciano, antiguo y ajeno y esperando. Había venido aquí a detener una bestia. Había encontrado un sistema. Un pueblo que se había reconciliado con el mal por supervivencia. Había roto ese sistema. Ahora tenía que vivir con las consecuencias o morir con ellas. Ahora tenía que decidir si romper un sistema defectuoso sin reemplazo era justicia o solo otro tipo de asesinato. El aullido se hizo más fuerte. El aire sabía a metal y ceniza en el horizonte. Ya casi podía verlos. Formas retorcidas sin forma que existían en los intersticios entre visión y oscuridad. Eran hermosas y terribles, y completamente equivocadas formas que no deberían existir. Hambres que precedían al pensamiento. El anciano me observaba con ojos como estrellas negras, perdurables como roca. «Elige», dijo. El aullido se hacía más fuerte. Tenía quizás 5 minutos antes de que lo que venía llegara. 5 minutos para negociar un tratado con entidades que acababa de reconocer que eran reales. Para un pueblo que había pasado un siglo matando a los suyos. Giré hacia el anciano. Sus ojos de cuarzo oscuro no reflejaban nada, pero podía sentir su sabiduría, antigua y perdurable, esperando. «Un nuevo pacto», dije. Mi voz era firme. Años de testificar en tribunales, de explicar escenas de crimen inimaginables a jurados, me habían enseñado a sonar calmada cuando mi pulso gritaba. «No más tributos humanos. El pueblo suministrará animales en su lugar, vacas, ovejas, lo que necesiten. Envíos regulares, documentados, constantes.
El anciano ladeó su enorme cabeza. Detrás, los otros 3 Stone Cold se movieron, sus superficies ondulando con lo que podría haber sido curiosidad o hambre. No pude distinguir. «¿Ofreces carne?», dijo, la voz como continentes raspando. «No somos perros a los que se tiran sobras». «No», acordé, «son cazadores, así que cacen». Señalé hacia el horizonte donde el temblor se expandía como aceite sobre agua. Esas entidades ahí fuera, los que aúllan, el viejo pacto los convirtió en guardianes. Les ofrezco la oportunidad de ser cazadores otra vez. Protección activa, no vigilancia pasiva. Cacen a esos, aliméntense de ellos y protejan esta cuenca porque es su terreno de caza, no porque estén obligados a vigilar humanos que engañaron a los suyos. Uno de los Stone Cold menores, el de obsidiana con vetas rojas, produjo un sonido como vapor escapando de roca caliente. Sonó casi como risa. El anciano estuvo callado un largo instante. El aullido se acercaba. Pude ver formas ahora en el horizonte, contornos retorcidos que dolía mirar directamente. Formas que no deberían existir en espacio tridimensional. «¿Y qué ofreces tú, caminante de carne?», preguntó el anciano. «¿Qué piel pones en esta casa?». «Mis habilidades», dije. «Soy rastreadora. Entiendo patrones, movimientos, cómo se mueven los cazadores. Puedo ayudarlos a encontrarlos, acorralarlos, estudiar sus debilidades. He pasado 15 años persiguiendo entidades que no deberían existir. Puedo enseñarles lo que sé y aprender de ustedes. Una colaboración, no un acuerdo de esclavitud. Términos atractivos». El anciano avanzó más cerca. Mantuve mi posición, aunque cada instinto gritaba huir. Pero los términos son viento. El viejo acuerdo se rompió porque fue visto, porque tú lo debilitaste. ¿Por qué confiaríamos nuevos términos de quien contaminó el antiguo? Esa era la verdadera pregunta, ¿no? Yo había roto su pacto al revelarlo. ¿Por qué confiarían en mí para negociar uno nuevo? Miré más allá del anciano donde el alcalde Vance seguía arrodillado en la tierra, aún llorando. Al sheriff Briggs, que estaba con la mano en su arma, inútil e inseguro. A los Cardi, abrazando a Liam entre ellos. A todos los rostros de Red Rock iluminados por linternas temblorosas. Su miedo completo y real. Porque no soy uno de ellos, dije suavemente. No pertenezco a este pueblo. No me beneficio de sus mentiras. Soy una entidad neutral. Exactamente lo que necesitan. Alguien que separe entre ustedes y ellos. Alguien que señale incumplimientos de ambas partes. Seré su observadora, su inspectora. El pacto se rompió porque estaba oculto, porque se pudrió en la sombra. Propongo traerlo a la luz, registrarlo, mantenerlo equitativamente. El anciano se inclinó, llevando su rostro al nivel del mío. Su aliento olía a roca caliente y tierra mineral. Quedarías atada aquí, sin vagar, sin libertad. Serías anunciadora, guardiana del puente, observadora entre reinos, siempre aquí, siempre vigilante hasta que mueras o hasta que el acuerdo muera contigo. Mi estómago se hundió. Había sido nómada 15 años, yendo de pueblo en pueblo, caso en caso, nunca quedándome lo suficiente para echar raíces. La idea de estar ligada a un lugar, a este lugar, parecía un castigo. Pero la alternativa era ver morir a Liam, ver a los que aúllan devorar la cuenca, ver a cientos de personas, culpables e inocentes por igual, destrozadas por fuerzas que habían intentado contener con atrocidad. «Acepto», dije. El anciano se irguió, miró a sus parientes y algún intercambio silencioso pasó entre ellos. Luego se giró hacia mí y extendió una mano, dedos largos de roca y garra lo bastante potentes para aplastarme el cráneo. «Entonces lo sellamos», dijo el anciano. «No con sangre, con intención. Muéstranos tu valor, anunciadora. Muéstranos que puedes cazar». El aullido alcanzó su cima. El aire mismo empezó a vibrar. Y desde el borde del desierto llegaron. Los que aúllan no eran sólidos. Eran movimientos sin forma, hambre sin contorno. Donde tocaban el suelo, las plantas se marchitaban al instante a ceniza gris. Se movían como aceite subiendo, desafiando gravedad y razón. Su aullido no era sonido, era vacío, un vacío que tiraba de algo más profundo que los sentidos.
Lo sentía en los dientes, en los huesos, en los huecos de mi pecho. «¡Borde de la cuenca!», grité, mi voz cortando la inacción. «Formamos posición en el acceso a la cuenca. Sheriff, consiga todos los vehículos con faros delanteros allí ahora. Necesito luz tanto como puedan darme». Briggs me miró. «¿Ahora?», exigí y se movió, gritando órdenes por su radio. Me giré al anciano. «Su tribu puede manipular roca del terreno». «Sí», retumbó, un movimiento raspante. «Entonces necesitamos una barrera, física y simbólica, un límite que no puedan cruzar sin resistencia. ¿Pueden elevar una cresta en el borde? Podemos moldear roca», tronó el anciano. «¿A qué costo?». «Los animales empiezan mañana», dije. «Esta noche obtienen primera caza en cualquier cosa que cruce a esta cuenca». «Acordado». El Stone Coat de obsidiana gruñó con lo que estaba aprendiendo a reconocer como aprobación. El anciano señaló y los cuatro empezaron a moverse con propósito hacia el borde norte de la cuenca. La reunión se apartó para dejarlos pasar. Corrí a mi camioneta, abrí el kit y saqué todo lo que pudiera servir. Las bengalas modificadas con núcleos de magnesio, latas de partículas de hierro, mi sistema de sonido portátil del maletero y la luz de emergencia que había instalado para investigaciones nocturnas. Mis manos se movían en piloto automático, cargando equipo mientras mi mente corría escenarios. El alcalde Vance me agarró el brazo al pasar. «No puede realmente luchar contra esas cosas». «Entonces ayúdeme a intentarlo», repliqué. «Lleve a todos los que no estén luchando de vuelta al centro del pueblo. Luces encendidas en cada edificio, puertas cerradas, líneas de sal si alguien tiene. Esas cosas se sienten atraídas al vacío, a la ausencia. Denles sonido, luz, vida. Hagan el pueblo ruidoso». Asintió, tambaleándose hacia la reunión, gritando órdenes. El acceso norte de la cuenca era una constricción natural donde la carretera cortaba un hueco en los acantilados de roca roja. Para cuando llegué, el sheriff Briggs había reunido una línea tosca de vehículos, sus faros formando una barrera de brillo. Los Stone Coat ya estaban allí, sus manos, si se podían llamar así, presionadas contra el suelo. La tierra tembló con sonidos como huesos rompiéndose. Una cresta de roca y tierra roja empezó a elevarse cruzando el hueco. Una barrera tosca de altura de pecho. No los detendría, pero podría retrasarlos. Monté el sistema de sonido en el techo de mi camioneta, lo dirigí hacia el temblor que se acercaba y conecté mi teléfono. Saqué una app generadora de frecuencias y la ajusté al tono más alto posible. Luego agregué capas, tonos discordantes, espacios disonantes, el equivalente sonoro de interferencia visual. Si los que aúllan eran seres de vacío y nada, tal vez existencia, incluso existencia ruidosa y discordante, pudiera repelerlos. El sonido que estalló de los altavoces era horrible, una barrera gritona de ruido que hacía daño a todos, pero lo subí más. La primera entidad aullante alcanzó la cresta. De cerca era peor. Su forma cambiaba entre estados, a veces vagamente humanoide, a veces solo un pilar de sombra retorcida, a veces nada más que una distorsión en el aire como calor ondulante. Donde tocaba la roca elevada, la roca no se rompía, envejecía. Siglos de erosión ocurrían en momentos, roca convirtiéndose en polvo. El anciano rugió, y el sonido no era voz, era avalancha de roca, deslizamiento de tierra, la furia de montañas. Él y los otros Stone Coat corrieron adelante, moviéndose más rápido de lo que algo de ese tamaño debería. Cuando golpearon a la entidad aullante, hubo un sonido como trueno, como mundos chocando. Los Stone Coat podían tocarlos. Su tejido de roca no envejecía ni se desvanecía bajo el consumo de la entidad aullante. Combatían vacío con solidez, nada con existencia. Las garras del anciano rasgaron la forma retorcida, y donde impactaban, la entidad aullante retrocedía, fragmentos de ella dispersándose como vapor. Pero venían más, docenas, fluyendo hacia nosotros por la superficie del desierto. Encendí una bengala, la prendí y la lancé sobre la cresta. El núcleo de magnesio brilló con luz blanca intensa, y donde su luz tocaba a los que aúllan, retrocedían. No destruidos, pero repelidos. La luz les dolía. ¡Bengalas!, grité.
Quien pueda lanzar, tome una bengala y ilumine el límite. El sheriff Briggs y varios miembros del consejo corrieron a mi camioneta, tomando el paquete que había preparado. En momentos, la línea de la cresta estaba salpicada de puntos brillantes blancos de luz, un grupo de soles de magnesio conteniendo la oscuridad. Los Stonecoat combatían en los espacios entre la luz, sus formas enormes borrones de movimiento. Eran hábiles, salvajes, y supe con un escalofrío que lo estaban disfrutando. El de obsidiana había atrapado a una entidad aullante contra la cresta de roca y la estaba desmembrando metódicamente, su risa gruñona resonando por la cuenca. Esto era lo que les habían negado durante un siglo. Una caza real, presa real, propósito real más allá de ser guardianes cautivos. Una entidad aullante escapó más allá del límite, fluyendo por un hueco como líquido entre dedos apretados. Iba directo al pueblo, directo a las casas agrupadas donde la gente se acurrucaba tras puertas cerradas. No pensé. Tomé las partículas de hierro, la lata de spray que había equipado con boquilla de presión, y corrí a interceptar. Cuando estuve lo bastante cerca, apunté y disparé. Una nube de fragmentos de hierro llenó el aire entre la entidad y yo. Donde el hierro la tocaba, la criatura retrocedía, su forma rompiéndose. El hierro interfería energía etérea, o eso decía la teoría. Aparentemente la teoría era correcta. Avancé, rociando hierro en ráfagas controladas, forzándola de vuelta hacia la línea de la cresta. El Stonecoat cristalino vio lo que hacía y corrió adelante, atrapando a la entidad aullante confundida en sus enormes manos y aplastándola. La criatura se disolvió en vapor y desapareció. El Stonecoat cristalino me miró, sus ojos oscuros indescifrables, y luego produjo un sonido que podría haber sido aprobación antes de girar de nuevo al combate. Mantuvimos el límite lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos. Las bengalas se quemaron hasta cenizas. La batería del sistema de sonido empezó a fallar, el ruido horrible bajando a un jadeo. Pero gradualmente la presión cedió. Las entidades aullantes restantes en el horizonte dejaron de avanzar. Rodearon, cautelosas ahora, probando debilidades, pero ya no cargando en hambre sin sentido. El anciano estaba en el centro de la cresta, respirando como una forja, polvo rojo cayendo de su piel de roca fracturada. «Nos prueban», dijo. «Volverán, pero esta noche aprenden. Esta cuenca tiene colmillos otra vez». Asentí, demasiado agotada para hablar. Mis manos temblaban por la adrenalina. Mis oídos zumbaban por la distorsión sonora. Mis pulmones ardían por vapor y polvo de hierro. «El acuerdo está formado», dijo el anciano. «Combatiste a nuestro lado. Cazaste. Eres anunciadora ahora. Maya Finch, guardiana del nuevo pacto. Observadora entre Stonecoat y caminante de carne. Presionó una enorme mano contra el suelo y la cresta de roca tembló. Marcas aparecieron en la superficie de roca brillando rojo tenue como magma enfriándose. Símbolos antiguos y terribles registrando los términos que acabábamos de acordar. Un acuerdo grabado en roca, visible para cualquiera que mirara. «Está observado», dijo el anciano. «Es firme. La barrera se mantiene». Luego los Stonecoat se giraron y volvieron hacia la mina, moviéndose con la satisfacción de cazadores bien alimentados. Me quedé allí viéndolos irse, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer asentarse sobre mis hombros como cadenas. Un mes después, estaba en una pequeña oficina en Main Street, revisando informes de incidentes. El letrero afuera decía Maya Finch, mitigación de riesgos atípicos. Dentro las paredes estaban cubiertas de mapas de la cuenca, diagramas rastreando patrones de movimiento de entidades aullantes, horarios de envíos de animales a puntos de liberación designados cerca de la mina. Mi escritorio estaba desordenado con dos tipos de documentos: carpetas de escenas criminales y registros de tratado. Me había convertido exactamente en lo que el anciano me llamó, guardiana del puente. Mitad del pueblo me odiaba por terminar su sistema más simple, donde solo los márgenes sufrían. Mitad estaba agradecida de que sus hijos estuvieran a salvo. El alcalde Vance había renunciado. El sheriff Briggs dirigía las cosas ahora con una callada humildad competente. Liam Cardy me había traído galletas ayer.
su madre sonriéndome con lágrimas en los ojos. Había salvado a su hijo y ahora nunca podría irme. El teléfono sonó. Un reporte de una sombra extraña cerca del viejo cementerio moviéndose contra la luz, forma equivocada. Suspiré, cargando mi kit con precisión familiar y cansado. Bengalas, hierro, sal, hierro. Las herramientas de un trabajo que nunca terminaría. Rex, mi pastor alemán, levantó la cabeza desde su lugar en la esquina, orejas alertas. «Ya no podemos irnos, chico», dije, enganchando la correa a su collar. «Arreglamos la bestia, pero nos casamos con el pueblo. Vamos a revisar la barrera». Salimos a la noche de nevada bajo estrellas que ahora parecían diferentes, sabiendo lo que se movía debajo de ellas, y empecé la vigilancia que definiría el resto de mi vida.